Hola, compañeritos de séptimo, muy buenos días. Los saluda Gibi, espero que se encuentren muy bien. Si en el video de la colonia se me quedó alguien por saludar, a Loaiza, en esta vez los saludo, no recordaba a quién más me faltaba. Eh, a Vázquez, Quiñones, también se me estaba quedando, Caicedo, saludos muy especial de corazón. Los extraño, los quiero mucho. Hoy, en este otro video, voy a intentar explicarles otros temas que hemos tenido pendiente, que ya han estado trabajando y que yo espero que podamos afianzar con este pequeño, perdón, video. Hoy vamos a hablar del absolutismo y también de un tema que ya estuvieron trabajando, que es la ilustración. Si alcanzo, explico algo referente a la Revolución Francesa y si no, lo dejamos para un próximo video, ¿ok? Bien, ¿qué fue eso del absolutismo? El absolutismo se dio en Europa, pero no solo se presentó en el continente europeo, también se presentó en el continente asiático, en los lados de Japón, en los lados de China, y se podría decir que ese modelo pasó a otros espacios donde hubiera reyes. Eh, el absolutismo fue un momento en la historia en la cual los reyes, que se suponía que nacían de familias diferentes y heredaban el poder que tenía, los reyes acapararon, si se puede decir, para sí, tomaron para sí de tanto poder que el rey era la persona que únicamente podía decidir a quién juzgar, qué leyes podían hacer y lógicamente administrar los territorios. Eso se conoce como el absolutismo. Repito, se dio en Europa, principalmente en Francia, en España, pasó también a Rusia y se dio de manera muy somera, casi no se presentó, se podría decir, para este periodo, en lo que fue o en lo que se denominaba el Reino Inglés y los Países Bajos, por donde hoy queda Holanda y todo esto. Eh, gracias. ¿Cómo se conformaron estas monarquías absolutistas? Llegó un momento, por allá en el siglo XV, siglo XVI, que los estados se fueron consolidando y el rey ya no era más un señor feudal, sino que el rey tenía el poder, ya era un rey que gobernaba grandes territorios, tenía un ejército, tenía unos símbolos que representaban ese país, esos territorios, se fue consolidando una lengua, un lenguaje propio, el alemán, el francés, el italiano, se fue consolidando el inglés y el rey ya era un gran señor que dominaba grandes extensiones y esto ayudado con otros señores feudales hizo que para él tomara grandes cantidades de poder. Habían unas teorías, hubo unas teorías que sustentaron el absolutismo. Por ejemplo, entre esas teorías estaban algunas que decían que el rey era el poder que tenía el rey era de origen divino. Entonces sustentaban, JJ Rousseau, John Locke y otros, que si el rey, ese poder que tenía, venía del rey, perdón, venía de Dios, era de origen divino, pues nadie podía quitárselo, nadie podía estar por encima del rey. Los representantes más, diga usted, más, como más característicos de este periodo absolutista fueron los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, sobre todo el rey Luis XIV de Francia, que es conocido en la historia como el Rey Sol. Dicen que tenía dicen no, la historia lo asegura y todavía existe el Palacio de Versalles, era tan hermoso, tan bello, lógicamente por allá no entraba cualquier persona, cualquier, diga usted, burgués,
sino que solamente eran nobles, duques, condesas, condes. Dicen que era tanto el poder que tenía Luis XVI, que dominaba la mitad de Europa, y era tanto el dinero que le llegaba del vasallaje, que las paredes y las cortinas tenían hilos de oro y las paredes tenían unos tapizados de oro. Este palacio todavía existe en Francia, hoy en día es un gran museo, pero existe el Palacio de Versalles, Luis XIV. Estos Luises con el tiempo, ya 100 años después, 150 años después, van a hacer que se origine en Francia, porque eran franceses, la Revolución Francesa por sus malos manejos y la manera como trataban al pueblo. Bien, es un video corto, entonces pasemos de una vez a ver lo que se denomina la ilustración. La ilustración, ustedes deben de haber copiado un material que tiene que ver con el concepto de la ilustración. La ilustración también tuvo su origen en Europa. Casi todos estos procesos tienen su origen en el continente europeo. Recordemos que América casi no tiene una historia universal en este momento de la edad moderna, pues porque está de manera de colonia, tiene una relación colonial con Europa. África está metida en sus propios problemas, se podría decir. Los europeos todavía no han explorado África. Asia también permanece muy aislada, y entonces por eso casi todos estos procesos que estamos trabajando se dan en Europa. La ilustración se originó en Europa, ya decíamos, en el siglo XVIII, pasó al siglo XVII, XVIII. En el siglo XIX ya estamos en plena proceso de la ilustración, y se originó principalmente en los países de Francia e Inglaterra. De Francia e Inglaterra pues pasó a otros espacios como España, los Países Bajos, lo que hoy es Alemania. Tardíamente llegó a Rusia, pero llegó, y así por el estilo, pues también llegó a lo que hoy es España. El siglo XVIII, por lo que todo lo que significó la ilustración, es conocido como el ciclo de las luces. El siglo XVIII. ¿Cuál era, digamos, las razones de la ilustración? ¿De dónde vino eso? Recordemos que yo les había explicado en el segundo periodo y parte del tercer periodo que el mundo medieval era un mundo que se tenía como oscurantismo. De allí surgieron todo lo que tiene que ver con la brujería, con la magia y todo aquello que tiene que ver como con lo oscuro, con lo satánico, con lo perverso. Este mundo de la Edad Media, que es un mundo cerrado donde están los pequeños feudos y los señores feudales, si ustedes lo recuerdan, había muy poca ciencia. Toda la explicación, ya se los había dicho a ustedes, todo se explicaba con la palabra Dios. Dios proveerá, Dios es el que sabe, Dios es el que lo explica. La explicación para todo es Dios. Bueno, en este mundo tan cerrado, en recordarán el término teocentrismo que existía, lo que más imperaba era la religión católica, y es un mundo bastante cerrado en cuanto tiene que ver con las explicaciones. Todo lo que no se pueda explicar se tiene que explicar a través de Dios. Lo que usted no entiende, no sabe cómo funciona, es Dios. La lluvia, el sol, las enfermedades, las pestes, la misma muerte, el cielo y el infierno, todo lo que tú no puedas explicar, la respuesta es Dios. Es el único que sabe. Y dejémoslo así, digamos de cierta manera. Bien, para el siglo XVII se habían formado ciertas corrientes, ya se habían formado las universidades, los centros de pensamientos, y principalmente en Francia van a resultar unos filósofos, unos pensadores, que este pensamiento van a llevarlo a un tipo de pensamiento que se llama racional. Entonces, se deja de explicar las cosas a través de Dios y a través del teocentrismo, y empezamos a explicar las cosas a partir de la razón, a partir de lo que podríamos llamar, digo usted, los principales ideas que podríamos llamar era, el empirismo, que tiene que ver
con el experimentar las cosas, con que la cosa que yo sepa por qué llueve, perdón, y entonces tengo que tomar agua, evaporarla, mirar que esa agua se evapora y no desaparece, no que se convierte en vapor, luego ese vapor se condensa y vuelve a convertirse en agua. Eso es empirismo. Es las corrientes decía cómo aprendemos, para qué aprendemos. Otra cosa que traía la ilustración era la idea de que el ser humano, ya les había explicado que antes del Renacimiento, la idea era que el ser humano era perverso, Dios lo había castigado, él había pecado, y entonces por eso lo había Dios puesto a Eva a sangrar y al hombre a trabajar con dolor, a trabajar y a ganarse el pan con el sudor de la frente. Y la ilustración lo que traía era, basta de esto. El ser humano en realidad tiene una misión en este planeta, en esta vida, y es buscar la felicidad. Entonces la ilustración traía la idea de encontrar la felicidad. ¿Cómo la encuentro? Pues ahí sí vamos a ver otras ideas de cómo era que se encontraba esa felicidad, pero la idea era seguir el progreso. ¿Cómo vamos a llegar a la felicidad? Con el progreso. Para ese mismo proceso, se lo van a ver por allá en octavo, para ese mismo momento se está desarrollando una gran masificación de la agricultura, de los modelos, cómo se debe de sembrar, y entonces está dando bastante frutos. Se está dando también una masificación de las máquinas en un proceso que se conoce como revolución industrial, y entonces va trayendo mejoras a la calidad de vida de los seres humanos en Europa. Esta calidad de vida les da el concepto, la idea de progreso, y para ellos esto va a ser la felicidad que traiga. Había que transformar todas las instituciones, había que transformar la iglesia, había que transformar también los estamentos, había que transformar también la manera como se educaba a los niños, había que transformar también la manera como nosotros pensábamos, y entonces había que pensar era a través de la razón. La razón nos va a sacar del embrollo donde estamos. Tenemos que utilizar nuestra razón, tenemos que utilizar nuestra capacidad para explicar las cosas, no a partir de yo no sé, ni a partir de quién sabrá, sino a partir de la razón. ¿Qué más podríamos decir de la ilustración? Los grandes ilustrados, los personajes que van a estar presentes en este proceso histórico, van a ser JJ Rousseau, los señores que escribieron la enciclopedia, D'Alembert, Diderot, van a ser personajes como Sir Isaac Newton, va a haber personajes bastante importantes como un señor inglés llamado Thomas Hobbes, Beckerley, JJ Rousseau, que ya decíamos. Hay bastantes personajes de la ilustración como el conde de Montesquieu, que escribió un texto muy importante que habla sobre la división de los poderes, que por qué debemos de tener división de poderes, por qué debe existir una rama legislativa, una rama ejecutiva. Otro señor inglés también, la gran mayoría de ellos son franceses e ingleses. Voltaire, científico. Todos estos señores están generando y están produciendo conocimiento, están produciendo saberes. Estos saberes, la idea es que se le pase al pueblo. La ilustración es traer la luz, traer el conocimiento, es decir, es como decía Platón, salir de las cavernas y dejar de conocer simplemente por las imágenes, y dejar ¿cómo les podría decir? Dejar de aprender por las sombras que tienen las cosas y más bien investigar la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Eso trae la ilustración. Se llama ilustración porque es llevar el conocimiento, llevar la luz al que no la tiene. Bueno, compañeritos, en pocas palabras, esto era lo que teníamos para hablar de lo que tenía que ver con el absolutismo y la ilustración. El absolutismo, un proceso, un periodo histórico en el cual los reyes tuvieron demasiados poderes. Era el poder que tenían de legislar, el poder que tenían de gobernar, es decir, de dirigir las naciones, y el poder también de juzgar.
Este poder hacía que los reyes fueran déspotas, es decir, una persona con tanto poder pues, podía tranquilamente juzgar al que le diera la gana, poner una ley cualquiera que le gustara o no le gustara, si fuera arbitraria para muchos. Estos reyes absolutistas eran demasiados peligrosos y malos para el pueblo del común. Y luego tenemos el proceso de la Ilustración, que es un movimiento que se origina en Francia e Inglaterra, en el cual grandes pensadores, grandes filósofos intentan llevar la luz, el conocimiento a las personas y sacarlos de ese letargamiento que veníamos de la Edad Media, de que todo se explicaba con misticismo, que todo se explicaba sin tener un porqué real de las cosas, y entonces ahora la idea era utilizar la razón, explicar las cosas de manera científica, de manera racional. Eso es todo por hoy. Los quiero mucho y sigan portándose bien.